el precio de estar siempre conectados. Vivimos inmersos en un entorno en el que la conexión digital ha dejado de ser una opción para convertirse en una condición permanente. Las pantallas permanecen activas, las notificaciones interrumpen sin pausa, y la información circula en un flujo que rara vez se detiene. Lo digital se ha convertido en el eje sobre el cual se organizan la vida cotidiana, las relaciones personales y el acceso al conocimiento. Esta situación, presentada como una forma de progreso, conlleva dimensiones más complejas que suelen pasar inadvertidas. La tecnología no solo facilita el acceso a todo tipo de información en todo tipo de plataformas y redes sociales, también establece rutinas, influye en comportamientos y configura, en parte, la manera en que percibimos lo que ocurre a nuestro alrededor. Decisiones como qué contenido consumir, qué ideas adoptar, o qué compartir, no son siempre producto de una elección, sino de la interacción con sistemas automatizados que operan silenciosamente en segundo plano. Estos sistemas, algoritmos diseñados para retener la atención del usuario la mayor cantidad de tiempo posible, responden a fines comerciales que rara vez coinciden con el fortalecimiento de la autonomía individual. El problema no reside en la tecnología como tal, sino en su uso automatizado. Cuando no se cuestiona el entorno digital, el usuario deja de actuar como sujeto activo y se convierte en parte de un mecanismo que analiza, predice y dirige su atención, sus elecciones y sus deseos. La autonomía no es solo la capacidad de actuar con libertad, sino el compromiso de hacerlo guiado por la razón. Implica deliberar, tomar distancia de la costumbre, y decidir desde principios que uno reconoce como propios. Sin embargo, en el entorno digital actual, este principio se ve comprometido por estructuras que no imponen directamente, pero que condicionan de forma eficaz. La hiperconexión no obliga, pero interfiere. El contenido se presenta sin haber sido solicitado, se consume sin pausa y con frecuencia, se reproduce sin haber sido examinado críticamente. El sistema digital da prioridad a lo que es compatible con la lógica del algoritmo: lo breve, lo visible, lo reactivo. En ese marco, el pensamiento crítico deja de ser una necesidad para convertirse en una posibilidad opcional, una que exige esfuerzo, tiempo y atención sostenida, tres recursos que el entorno digital tiende a fragmentar. La velocidad del sistema crea la ilusión de estar informados, pero rara vez permite detenerse a pensar con profundidad sobre lo que se ve, se acepta o se repite. El utilitarismo plantea que lo correcto es aquello que maximiza el bienestar del mayor número posible de personas. Aplicado al entorno digital, este principio nos obliga a ir más allá de la comodidad inmediata y preguntarnos: ¿la hiperconexión mejora realmente nuestra vida? A primera vista, la respuesta parece obvia. Tenemos acceso instantáneo a información, entretenimiento a cualquier hora, y la posibilidad de comunicarnos con personas en todo el mundo. En apariencia, esto aumenta la eficiencia, el placer y la conexión humana. Pero el bienestar no se mide solo por lo que se siente bien en el momento. La exposición prolongada a redes sociales está directamente relacionada con el incremento de la ansiedad, la pérdida de capacidad de concentración, trastornos del sueño y una constante sensación de agotamiento. Lo que parece útil podría estar perjudicando el bienestar general a largo plazo. Y si la tecnología, en vez de liberarnos, interfiere con nuestra capacidad de enfocar, de descansar verdaderamente y de relacionarnos de forma significativa, ¿no estamos ante una paradoja moral? Además, el concepto de bienestar es más complejo que el simple placer inmediato. Incluye el desarrollo personal, la salud mental, la estabilidad emocional y la calidad de nuestras relaciones. Si el sistema digital nos empuja a la dispersión, a la comparación constante, a la gratificación superficial, ¿qué tipo de bienestar estamos promoviendo? También debemos preguntarnos: ¿quién se beneficia realmente de esta estructura? Las grandes plataformas obtienen ganancias millonarias a partir de nuestro tiempo, nuestra atención y nuestras emociones. Se podría cuestionar si se está maximizando el bienestar colectivo o solo el interés de quienes controlan el sistema. Por eso, el dilema no es si la conexión digital es buena o mala en sí misma, sino si estamos usando la tecnología de forma que aumente realmente el bienestar humano, o sin darnos cuenta, estamos sacrificando salud, tiempo y profundidad por un modelo de satisfacción instantánea. Las redes sociales no son, en sí mismas, contrarias a lo humano. Pueden fortalecer vínculos y crear espacios de encuentro que de otro modo no existirían. El cuestionamiento no recae en la herramienta, sino en ciertas dinámicas que pueden surgir a partir de su uso. En algunos casos, el impulso de compartir se transforma en una exigencia de visibilidad. Las publicaciones no siempre muestran lo que alguien es, sino aquello que considera más aceptable o valorado por los demás. La validación digital suele requerir atención sostenida. Una vez que se publica un contenido, pueden aparecer interrogantes. ¿Quién reaccionó? ¿Cuántas personas lo vieron? ¿Qué implica el silencio de ciertos contactos? Estas preguntas pueden instalarse y generar tensión o inseguridad. La comparación entre métricas, número de me gusta, seguidores o visualizaciones, introduce una dimensión cuantificable de la experiencia social. Algunas personas revisan con frecuencia sus publicaciones, buscando indicios de aprobación o visibilidad. La necesidad de pertenencia y reconocimiento es parte de la experiencia humana.
No obstante, cuando estas necesidades se canalizan mediante plataformas que funcionan bajo lógicas comerciales, pueden producir efectos no deseados como ansiedad o dependencia. Si lo que se premia es la perfección o la popularidad, es posible que ciertas formas de autenticidad queden desplazadas. Cuestionar el modo en que se usan las redes no implica rechazarlas. Implica preguntarse desde dónde se comunica, con qué fines y bajo qué condiciones. ¿Posteas para expresarte o para mantener cierta imagen? ¿O lo haces para cumplir expectativas? ¿Qué tipo de persona estamos formando con nuestros hábitos tecnológicos? La exposición constante puede reforzar ciertos patrones como la búsqueda de gratificación inmediata, al tiempo que puede debilitar disposiciones como la reflexión, la paciencia o la disciplina. Se favorecen respuestas rápidas y lo inmediato suele tener más visibilidad que lo profundo. En este contexto, cada decisión de consumir sin filtro, cada hábito de evasión o distracción, contribuye a configurar una forma de estar en el mundo. Por tanto, la pregunta que se abre es si ese modelo de identidad que se va construyendo a través del uso tecnológico responde a la reflexión, o simplemente se adapta a los estímulos del entorno. Pensar en la formación del carácter en la era digital implica considerar no solo lo que se hace, sino también cómo y por qué se hace. ¿Qué tipo de hábitos se están cultivando? ¿Con qué criterios se elige a qué prestar atención? ¿Qué espacio se deja para el juicio, la pausa o la profundidad? Estas preguntas no buscan condenar el uso de lo digital, sino abrir un marco ético desde el cual evaluar si las prácticas cotidianas están alineadas con una vida que se considera valiosa. En el mundo digital, no hay alguien diciéndonos qué hacer, pero sí existen sistemas que organizan lo que vemos, que se vuelve tendencia y que queda fuera de escena. No obligan, pero sí influyen. Y esa influencia muchas veces pasa desapercibida. Los algoritmos seleccionan qué contenido mostrarnos según nuestros clics y el tiempo que pasamos viendo algo. A simple vista, parece conveniente. Todo se adapta a nuestros gustos. Pero también significa que no estamos viendo todo lo que hay, sino una parte filtrada por criterios que no controlamos. Por eso, entender cómo funciona este entorno es clave. No para rechazarlo, sino para usarlo con más libertad. Cuestionar lo que aparece en pantalla no es exagerar, es parte de cuidar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que elegimos, porque no todo lo que vemos es casual, y no todo lo que dejamos de ver es irrelevante. Ser conscientes de estos mecanismos no nos vuelve inmunes, pero sí nos da más herramientas para decidir mejor. Opciones de acción y consecuencias. Una primera opción, y probablemente la más común, es simplemente no hacer nada. Asumir que la conexión permanente, el bombardeo de contenido y la participación en las dinámicas digitales actuales son inevitables. La gran mayoría de personas viven bajo esta lógica. Consumen contenido sin filtrar, observan lo que otros muestran y responden compartiendo versiones editadas de sí mismos, no para expresarse con autenticidad, sino para encajar, agradar y ser aceptados. Esta elección tiene claras ventajas inmediatas. Facilita la interacción social, permite estar informado de todo lo que ocurre en tiempo real, y da acceso constante a entretenimiento, a la validación externa y brinda una sensación de pertenencia. Sin embargo, el costo a largo plazo es considerable. La exposición permanente a estímulos digitales fragmenta la atención, reduce la capacidad de concentración y moldea el pensamiento a través de lo que el algoritmo decide mostrar. Se pierde el silencio, se pierde la pausa, se pierde el pensamiento autónomo y las horas se acumulan día tras día sin dejar ninguna recompensa verdadera. La segunda opción es adoptar una postura activa y estratégica frente a la tecnología. No se trata de rechazarla ni de demonizarla, sino de usarla como herramienta y no como distracción. Esto implica elegir con intención qué contenidos consumir, establecer horarios y límites claros, eliminar notificaciones innecesarias, y construir un entorno digital alineado con los propios objetivos, valores y prioridades. Esta vía exige autoconocimiento y disciplina, ya que el sistema está diseñado precisamente para evitar que el usuario tenga control. No es fácil resistir a los estímulos rápidos, pero quienes logran establecer ese control reportan mejoras claras en su enfoque, su claridad mental, su productividad y su bienestar general. El riesgo de esta opción es quedarse a medio camino. Creer que se tiene control mientras el sistema sigue dominando por otras vías más sutiles. Exige vigilancia constante, y aunque no garantiza libertad absoluta, sí representa un intento serio por recuperarla. No es una solución perfecta, pero puede ser un acto de resistencia real dentro del sistema. La tercera opción es la más extrema. Romper por completo con el entorno digital que genera dependencia. Borrar redes sociales, aislarse del flujo constante de información y reconstruir la vida fuera del alcance del algoritmo. Esta decisión puede ser interpretada como una forma de rebeldía, pero también como una necesidad urgente para quienes han identificado en sí mismos un nivel de deterioro mental y emocional significativo producto de la sobreexposición digital. Las ventajas de esta elección son profundas. Se recupera mucho tiempo, se evidencia un incremento de energía, se restablecen los niveles de motivación, se abre un espacio para la introspección, se fortalece la atención y la persona se ve forzada a reconectarse con lo que realmente importa. Sin embargo, no es una decisión sencilla.
La desconexión total puede generar aislamiento social, desinformación, e incluso una sensación de exclusión en contextos donde lo digital ya es el estándar. La última opción es profundamente íntima. Volver a construir una identidad que no dependa del algoritmo ni de la validación externa. Dejar de imitar, de compararse, de absorber estilos de vida ajenos y volver a pensar desde cero. ¿Qué quieres? ¿Qué valoras? ¿Qué te mueve, sin necesidad de compartirlo? Este camino implica desprenderse de muchos deseos, hábitos y metas que no eran verdaderamente propios. Es un proceso lento, incómodo y muchas veces solitario, pero también puede ser el más transformador. Recuperar la capacidad de desear desde uno mismo, sin intervención del contenido que consumimos, puede significar el verdadero inicio de una vida consciente. El riesgo aquí es enfrentarse al vacío y descubrir que muchas de las cosas que se creían esenciales, no lo eran. Que lo que parecía parte de la identidad, era solo un reflejo de la cultura digital. Pero enfrentar ese vacío también puede abrir espacio para lo auténtico. Conclusión. La invitación no es rechazar la conexión, sino confrontar su sentido. Preguntarnos si seguimos eligiendo con libertad o si, al aceptar sin cuestionamiento, hemos comenzado a convertirnos en algo que ya no controlamos. Es necesario reflexionar con honestidad por qué y en qué nos estamos transformando al permanecer inmersos en el entorno digital.